Chris. Oye, quiero hacerle una... Hay un tema el otro día, bueno, hace un tiempo yo estaba viendo un TikTok, así, me gusta de vez en cuando así meterme, no a subir contenido, sino que a revisar. Y resulta que les cuento que encontré un video muy bueno, un video que de un chico joven, así que estaba hablando. Y resulta que él te hablaba sobre una teoría que tiene, que a mí me gustaría preguntársela, que nos comente, porque lo encontré súper interesante, sobre el tema del estallido social. Pero antes de entrar con el tema junto con Fernando Cartés, dale con la presentación, pues Borja ahí siempre tiene como su intro previa con los invitados. Yo caché que toda esta bola la improviso, ¿no? No es nada que sea así como muy weón con todos. Así No, que, a no, ver, nada. don Fernando Cartés, TikToker emergente, pero bien consolidado. Eh, Regionano también, pues este es provinciano. Igual que muchas personas. Creo que la gran mayoría de la gente que hemos invitado, que era Barquesi, Benja Peñalillo, Diego Damer, todos son de regiones, weón. Raro esa weón. Sí, porque nosotros somos los que somos de ciudad, Buen o sea, punto. quiero decir, Somos los urbanos, weón. Nosotros tenemos micro, weón. No, 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 no. No, ahora sí, ya no hay ni No, que pero buen punto. Y bueno, Fernando Analizar. estudia también Derecho, otro Team Law. Está lleno de puros buenos de Derecho acá, weón. Sí. Y, y bueno, vamos a hablar hoy día de pacto fiscal, lo podemos incluir también, sí, reforma previsional. Pero en especial quiero hacer un énfasis en lo que fue el cambio de gabinete a principio de semana y darle harto con eso. Ah, y estallido Oye, social, por supuesto. nos preguntan si estamos hablando de Gran Hermano. Yo hoy día subí una publicación, o sea, una publicación puse Boric al 331. Ese es como el único mensaje que ah, sí. mandaría de Gran Hermano. Así que si quieren sumarse a la causa, hagamos ahí un team para el presidente. Dale, mira, Fernando, si bien es cierto, hay algunas personas que han podido quizás ver tu video y si ustedes no lo tienen, lo tienen subido a tu TikTok también. Se hizo muy viral ese video, me gustaría quizás que nos comentara un poquito al respecto sobre eso. Y ahora sabemos que estás también subiendo contenido y todo el tema, vamos a estar hablando de distintos temas, pero hubo un video en particular que es el que estoy mencionando, donde tú hablabas sobre el tema del estallido. Y ahí mencionas un poco esa teoría de por qué tú piensas de que el estallido fue algo específicamente preparado, ¿cierto? Da antecedente histórico, pero bueno, ¿quién mejor que poder mencionarlo que tú mismo? Quiero Bienvenido hacer un a pequeño Jóvenes comentario antes Políticos. de que comience Fernando. Dígalo, por favor. Ya, partimos Sí, interrumpiendo. quiero, Borja, que Dale, escuches dale. bien esta parte, porque tú eres una de esas personas que se cree, yo creo que te comiste esa idea del estallido social, que es una reverenda tontería. Creerse que el estallido social fue una cosa espontánea, de repente un día para otro la gente decidió salir a la calle a luchar por una causa que nunca fue por la que lucharon, después al día siguiente dijeron que era la Constitución, nadie sabe por qué, nadie sabía por qué esa era la causa de todos los problemas, listo. Dale. Oye, ya que fuiste el La pelado de gente contestar, salió sorry espontáneamente a Fernando, luchar te por una quería, nueva te Ya. quería constitución, quitar si uno poder. lo cree. Oye, Este weón metió la weá, la cuchara a la olla, así que cagó. tenemos debate Mira, todavía. en Ya, primer lugar, el dale. estallido social fue una combinación de factores. No, esta weá de decir que hay unas soluciones simples para weas complejas, para mí que es una weá bien populista, bien repetida y espero que no repliquís cuando seáis más grande, Joaco. Bueno, pero Y según yo, cada vez se confirma según más tú, la ¿qué, teoría weón? de Si que no me no decís fue un ninguna estallido fuente ni espontáneo, nada. pues. Cada vez se confirma más que no, la teoría de que no fue un estallido espontáneo. O sea, que toda la gente que salió lo hizo porque el Partido Comunista lo No, llamó. pero es que, El INDH, oye, no, pero espérame. una cosa Ya, es lo espérame, que, espérame un una cosa poquito, es lo que espérame un pasó poquito. después, otra vez, otra Sí, cosa es cómo Ya, comenzó. dejemos que el experto Un hable, pues, funcionario weón. del ya, INDH sí. dijo hace poco que querían llegar a la moneda, Juaco, a tomarse la Juaco, ya, moneda. sí. Ya. Ahí quizás es bueno hacer la separación de lo que es la necesidad que la gente reclamaba y todo, y lo que fue el estallido en sí. Fernando, dale, explícanos como A tu ver, punto de vista. creo que Borja tiene un punto igual, o sea, yo creo que hubo marchas que efectivamente fueron totalmente espontáneas como la del 25 de octubre, donde pudimos ver más de 1,5 millones de personas en Plaza Baqueano y manifestándose por la Alameda de forma pacífica con demandas que probablemente eran más que entendibles por todos nosotros, o sea, reclamar un alza en las pensiones, una salud un poco más eficiente, una reducción de las listas de espera y un sinfín de cuestiones que efectivamente están mal y que a día de hoy tenemos que seguir mejorando. Pero hay una cuestión que a mí, y a mi juicio, y es la teoría que menciono en el video. 17 estaciones de metro quemadas simultáneamente, evidentemente no son producto de la espontaneidad, teniendo las estaciones de metro todas un sistema de seguridad ultra preparado justamente contra los incendios. ¿Cuál es la probabilidad de que se quemen 17 de forma simultánea, a la misma hora, al mismo tiempo? Y creo que esto lo podemos asociar con una característica que hemos visto a lo largo de la historia de las revoluciones, que es la de causar caos y desestabilizar las instituciones. Va a causar caos a nivel de la población, causar desesperación, causar miedo y desestabilizar las instituciones, carabineros, la institución del gobierno.
y de esta forma se genera un alboroto que posteriormente desencadena en poder instalar una idea de un mal pasar, una idea de un conflicto probablemente mucho más agravado del que realmente existe. En segundo lugar, otro antecedente histórico que también ha sido parte de las revoluciones a lo largo de la historia son las fechas coincidentes. A lo largo de la historia hemos podido ver que las revoluciones siempre buscan fechas coincidentes o fechas claves para poder dar pie a ellas. Ejemplo de esto es lo que pudimos ver en Chile, por ejemplo, para el golpe de Estado en el 73. El golpe de Estado en principio se quería llevar a cabo el 19 de septiembre. ¿Por qué el 19 de septiembre? Porque es el Día de las Glorias del Ejército. Finalmente, por una cuestión política y porque Allende iba a convocar un plebiscito, se llevó a cabo el día 11 de septiembre. Pero también podemos ver que en nuestro mismo país se pretendía llevar a cabo una cuestión con una fecha simbólica. Y acá vemos que esto se llevó a cabo el 18 de octubre. Una fecha simbólica ¿para quién? Para la extrema izquierda y para el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque ese día, en 1948, bajo el gobierno de Gabriel González Videla, se promulga la ley maldita, que buscaba la ley maldita excluir al Partido Comunista de la vida política. Entonces creo que esta serie de coincidencias, que si bien es cierto no confirman ni ratifican nada, son un presagio de que esta cuestión estuvo completamente planificada. Creo que no hay nada al azar. Creo que, como bien lo decía Borja, hubo marchas espontáneas, pero a mi juicio la reacción y la explosión tan simultánea y tan grande que pudimos ver el 18 de octubre requiere de recursos para poder financiarla y requiere de una organización tremenda detrás. Sí, mira, yo para complementar un poquito, estoy totalmente de acuerdo que Clarito. acá, Efectivamente. acá no hay ninguna cosa que sea contundente, no hay ningún fallo judicial que te diga, ¿sabes qué? Tal cosa fue así, ningún líder considerable que haya dicho que fue así. Pero sí es cierto que Chile no solamente que siguió una seguidilla de atentado al orden, a la estabilidad, de carácter bien sedicioso, sino que, por ejemplo, también pasó en Estados Unidos, con Black Lives Matter, esa hueá nunca había pasado. En Francia venía hace rato, a ver, en Ecuador, después Perú cayó, eso hizo que Pedro Castillo terminara en el poder. O sea, era un fenómeno que venía ocurriendo hace rato, y según algunos decían, venía muy vinculado con este movimiento que algunos asocian a la izquierda, digamos que hegemónica de Chile. Y para relacionarlo muy puntualmente, hace poco hubo una crisis de violencia en Perú, que fue brutal, y se reprimió súper fuerte, y fue noticia mundial. Lo que no se comentó mucho es que anterior a ese estallido social brutal, que fue peor que Chile, o sea, es solamente ver los videos, Evo Morales, que había sido en Perú en el sur, Evo Morales había visitado por lo menos 11 veces Perú en menos de un mes. No era líder de ninguna cosa, no era presidente. Y de hecho, justamente por esas visitas que fueron media sospechosas, la presidenta actual, Dina Boluarte, que reemplazó a Pedro Castillo, ella prohibió que Evo Morales pudiese volver a territorio peruano. Ahora, ¿qué es lo que hacía Evo Morales ahí? Estaba metiéndose en charlas, nadie sabe de qué, pero se metía con gente del lugar, de izquierda, y empezaba a hablar y hacía charlas sobre indigenismo, cosas así. Pero nadie supo realmente qué se comentaba contundente de fondo, porque nadie sabía el discurso, nadie lo grababa, nadie lo comentaba, era cosa muy exclusiva. Lo que sí se supo es que después de esas 11 visitas en un mes de Evo Morales, hubo un estallido social increíble en Perú. Y también va relacionado, para vincularlo un poco con Chile y dejarlo más metido por ahí, de que hubieron entradas de personas inmigrantes que estaban vinculados a partidos de izquierda hegemónicos de Venezuela para entrar al estallido social. Ahora, yo quiero dejar claro esto, yo no creo que haya sido una cosa que quizás sí pudo haber sido como un dominó, que alguien tiró el primer palito y al final se desencadenó todo y también fue incluso asusado por lo mismo, pero no creo que haya sido un único factor lo que desencadenó en eso. O sea, hay una rabia contenida hace 30 años en Chile que es válido que uno pueda salirse. Al final, yo creo, mi tesis es de que está muy vinculado con el decrecimiento económico que ha tenido Chile los últimos 10 años. Si el estallido social al Exactamente. final Y la en gente todo ha caso, por va malas relacionado con pensiones, eso. por eso, malas pensiones, mala educación, mala salud, mala vivienda, mala calidad de vida, que al final va también relacionado con lo que uno gana. La mala economía en Chile también incide. Y ganemos en ese momento, hace 9 años con decrecimiento. Entonces Borja, creo Sí, que pero va vinculado con todo eso, una combinación de factores, no unifactorial, multifactorial. no, Borja, completamente de acuerdo. Creo que eso fue lo que gestó las marchas gigantes que pudimos ver, estas marchas masivas en la Alameda o en las distintas regiones del país, porque la gente en verdad tenía causas justas para poder reclamar y para poder alegar. O sea, veníamos en un país que venía creciendo al 5 o 6%, y en el gobierno de Michelle Bachelet, segundo año alrededor, dejó de crecer y comenzamos a tener un país que no crecía al ritmo que estábamos acostumbrados. Un país donde efectivamente los sueldos dejaron de crecer, donde las pensiones seguían siendo bajas, donde las listas de espera seguían aumentando. Son motivos más que legítimos para que la gente se manifieste. A lo que yo voy es a la explosión exactamente. al diagnóstico y al remedio.
O sea, yo creo Sí, que mira, efecto redaño. mira, aquí yo creo que juego al tiro, te doy Claro. el paso. Aquí yo creo que hay que hacer como una diferencia clara entre lo que es la violencia, ¿cierto? Que literalmente nosotros nos podemos dar cuenta que terminó afectándonos a todos nosotros. O sea, la violencia terminó afectando a aquel que te quería ir al otro día a trabajar, aquel que y te quería ir a estudiar legítimamente, terminó afectando a quienes más necesitan. Y pelean por esa necesidad. Entonces, uno, el tema de las violencias y lo otro son los casos de las legítimas necesidades que la gente pedía. O sea, Fernando y Borja yo creo que hacían como este análisis de las necesidades, temas de pensiones, temas de economía y muchos otros temas. Ahora, yo creo que el tema de la violencia tenemos que ahí como tener ese cuidado, porque hay algunos que lanzan de manera clara diciendo, no, hacia aquí los carabineros quemaron el metro y todo eso, reflejando literalmente lo que yo considero una ignorancia sobre los antecedentes que se tienen sobre el tema. Pero definitivamente concuerdo también con el tema de que hubo preparación, tú bien lo decían los números, 17 estaciones de metro, entonces no es menor. Dale, Juego. Ya, muy rápidamente, porque es una opinión muy popular y muy impopular, pero lamentablemente yo la creo. Estoy más o menos de acuerdo, por supuesto estoy de acuerdo con lo principal que dijo Fernando Cartés sobre la preparación del fenómeno del estallido social. Yo te voy a decir, todas las marchas que vinieron después de eso no se produjeron de forma espontánea. Eso se produjo porque inicialmente se creó el tema del estallido social, es decir, se quemaron las estaciones de metro, salieron en patota, sacaron las estudiantes, por supuesto que sacaron las estudiantes, porque ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a ir a disparar a los estudiantes en el metro? El metro, por supuesto que la quema del metro fue preparada, o sea, el metro no se quema con un forito, ¿cachai? No está hecho de madera, es un tema de baldosa, de fierro, o sea, pero todo lo que vino después fue originado por eso. La gente no se hubieran producido todas esas marchas multitudinarias y enormes, que en realidad no eran tan grandes como se pintaban, si no hubiera pasado primero eso. Eso es así. O sea, un par de días después no iba a salir la gente, no iba a salir la cantidad de gente que salió, ¿cachai? Si no se hubiera producido primero eso. Es así de simple. Entonces, ¿cómo se originó el estallido social? Por eso. ¿Por qué salió la gente? Por eso. ¿Por qué se paralizó este país por un mes? Por culpa de eso. Por culpa de la organización que se produjo así, al principio. Y eso fue. Eso es para mí. Eso es. Sí, lo otro quizás que es importante Sí, considerar escucha, y espérate, la déjame, opinión se me que... quedó en el tintero rápido. Ya, Toda dale. la gente tiene demandas, todo el mundo tiene cosas que mejorar, todo el mundo tiene problemas, pero toda esa gente que salió allí no fue por casualidad, fue porque primero fueron a quemar el metro, porque primero sacaron en patota a los estudiantes. Fue por eso, porque además era un país en crecimiento estaba número uno en Latinoamérica todavía, afortunadamente. Listo. Y ahí está el punto. Otro de los puntos del tema de aquellos que avalaron la violencia en ese tiempo, porque en ese tiempo los que te defendían, por ejemplo, a Carabineros, ahora todos defienden a Carabineros, pues ustedes vieron la última campaña de consejeros constitucionales, hasta el Partido Comunista en la franja televisiva parecía como hablando de seguridad, de Carabineros, cosas que ellos nunca han creído. Entonces, Claro. nos damos cuenta de que ahora es súper fácil defender a Carabineros, pedir orden, ¿cierto? Pedir una serie de cosas que en ese momento no lo hacían, pues. En ese momento veíamos a líderes políticos avalando la violencia, ¿cierto? Viéndolo como todo es por una causa. Hasta el día de hoy causa harta polémica el tema de aquellos que te avalaron, el tema de los que estuvieron en primera línea, prácticamente considerando los héroes, ¿cierto? Producto de una causa social, cuando yo considero que no es así. Em, Borja, no sé si le damos con los temas que tenemos y... Última cosa que sí, hay que hacerlo, pero es que el tema es muy Dale, interesante. Creo dale, Borja. creo que es Se comen importante todas poder. esas, se comen todas esas, es que cómo se comen todas esas cuestiones del estallido social, por favor. Ya, listo, perdón. Oye, mira, solo No voy a sé qué aclarar. más Yo sé decir. que acá hay harta gente en los comentarios que dice no saben, no tienen información. Acá lo que nosotros estamos haciendo es especulando. Nadie dice ningún hecho porque nadie sabe qué realmente pasó. Pero sí uno puede saber cuál es la causa conociendo los efectos. Entonces tú te das cuenta de lo que pasó, vinculáis caso, por lo menos te debería parecer sospechoso. Si no te parece, se llama ideologización. Es simplemente eso. Oye, sobre el tema de la violencia, Hannah Arendt tiene un libro muy choro sobre el tema de la violencia, lo trata súper bien, lo recomiendo mucho que lo lean. Y ella lo que dice algo muy interesante, es muy fácil poder empatizar con la violencia, porque el relato que se generó en el estallido social fue
¿sabéis qué? Por el estallido social se preocuparon de las pensiones, se preocuparon de la educación, de la salud, de todas las cosas. Y sin el estallido social, sin violencia, ¿no hubieran tomado en cuenta? Y yo fue una duda se me metió adentro, y recién hace poco lo tuve que leer para un trabajo de la U. Y ahí decía algo muy interesante, decía, la violencia como toda acción genera un cambio en el mundo, pero la consecuencia más probable es que sea un mundo más violento. Y es que es un efecto recíproco. La violencia, o callar la violencia, por obvia se calla y por callada reaparece. Es muy parecido a esta analogía que hace Jefferson con la libertad. Y es simplemente eso, es no poder validar la violencia. ¿De qué le sirvió la violencia a Chile? Para que una coalición política llegara al poder y actualmente hubiese quedado como si hubiera pasado una ola encima de las rocas y esté estancada ahí sin rumbo, sin saber dónde ir, porque eso fue lo que pasó. El Frente Amplio llegó al poder por la violencia, por medio de la violencia. Ellos claro está ahí para esto. Y ahora están pagando los costos de eso. Avalando. La lección, Chris, es poder decir que nunca más sale violencia, para nada, sea para lo que sea, no puede haber justificación, nunca. A menos que estemos en una crisis totalmente increíble, no podemos entrar en violencia. No podemos validar eso. Y esa es la verdadera conmemoración que queríamos tener respecto al estallido social. Eso. Ya. Fernando. ¿Alguien más quiere decir algo? Ya, Yo, dale. Cambiamos. Ya. Quiero. Ya, vamos. Bueno, ya que estamos hablando un poco Espera, hay gente preguntando. Vamos a dejar entrar quizá después. Si tiene algo interesante que poner, pongan en los comentarios. Estoy leyendo todo. Borja. Si quieren decir algo, lo ponen. Mira, ¿te puedo leer un titular previo a entrar con los Por favor. temas? Es que me llamó la atención y ahí los dejo. ¿Qué opinan ustedes? La Tercera publica un estudio que salió ya hace poco, donde establece lo siguiente, se los puedo mandar después. Los chilenos, en base al tema de los impuestos, trabajan para el Estado 74 días al año, en promedio. O sea, 13 días más que hace 2 décadas. Imagínate, 74 días al año. El tema es que, entrando un poquito con lo que respecta a lo que hoy están proponiendo, el pacto fiscal. En lo que respecta al pacto fiscal, la cantidad de días subiría a 86 días anuales. O sea, si ahora estamos trabajando 74 días para el Estado, con el pacto fiscal trabajaríamos 86 días anuales para el Estado. Saben que yo no sé qué opina la gente en el Déjame chat, explicar no un sé si hay poquito de gente que eso, apoya el Chris. pacto fiscal, mal llamado pacto fiscal, que tiene que ver con la reforma tributaria y todo el tema, pero yo creo que es digno como de estudiar, de analizar igual. Me imagino que tenéis Oye, tu déjame opinión. explicar un poquito, Chris, que acá no es que estemos trabajando realmente para el Estado, es que en base a lo que nosotros pagamos en No, que impuestos, se entienda el punto, sí. claro, que para poder explicar, porque yo tampoco lo entendí, tú que Sí, leerme la web entera que un culo. Es un estudio de libertad de desarrollo. Básicamente, lo que ellos hacen es sí. ver la cantidad que en promedio los chilenos pagan en impuestos. Y en base a eso ellos calculan cuánto sería eso un sueldo en trabajo del Estado. Entonces, ¿cuánto sería, Chris? Unos 84. ¿Cómo? 84 días para el 74 Estado. ahora y Con reforma tributaria 74 74. y 86 con pacto fiscal. Claro, para que se haga una dimensión de la cantidad de impuestos que uno tiene que pagar. Reforma tributaria nomás, digamos. Claro. Oye, Fernando, ¿qué opinión tenés tú? Así como, mira, ante lo que has visto, por ejemplo, del gobierno de Boric, lo que te está entregando, hay digamos, una mejora, quizás. ¿Cómo has visto este tema? Bueno, yo creo que es bastante evidente la gestión de los recursos públicos en Chile, sobre todo lo que hemos podido ver durante el último tiempo con los casos de corrupción. En campaña, José Antonio Kast, Gabriel Boric siempre fueron también y mencionaron la ineficiencia por parte del Estado en cuanto a la gestión de recursos. A ti, Cris, creo que también te escuchaba mencionarlo en radio. Por ineficiencia del Estado se pierden más de 5.000 millones de pesos. Desaparecen por ineficiencia. No, de dólares, de dólares. De dólares, 5.000 millones de dólares. A mi juicio es una cuestión completamente inadmisible, entendiendo que, como tú bien lo mencionabas, es el trabajo de la gente, de todos quienes nos están escuchando. Es su trabajo, es su esfuerzo y es su tiempo, que es lo más valioso. Creo que un pacto fiscal o una reforma tributaria tendría cabida siempre y cuando tuviéramos certeza de que efectivamente los recursos pudieran gestionarse de una mejor forma. El otro día leí un estudio en el Mercurio donde mencionaba que a medida que Chile ha ido aumentando su grasa estatal, a medida que Chile ha ido aumentando el tamaño de su Estado, también ha ido aumentando la ineficiencia de sus servicios. Es decir, no somos más eficientes por tener un trabajador más en cada servicio público, no somos más eficientes por tener 100 millones de dólares más para invertir en el funcionamiento del Estado, e incluso al contrario, logramos ser más ineficientes porque aumenta la burocracia, aumenta un montón de cuestiones que posteriormente se traducen en situaciones que van en desmedro de la ciudadanía. Y creo que por esto mismo el pacto, que creo que no es pacto, porque un pacto es un acuerdo entre dos voluntades, y el gobierno lo que está tratando es poner un acuerdo,
no tiene lugar y menos aún en el contexto actual donde estamos viendo la mala gestión de los recursos públicos del Estado, del gobierno. No sé qué opinión tienen ustedes Oye, al respecto del mira, pacto. mira, yo concuerdo mucho con lo que está diciendo Fernando y aquí hay un punto que el otro día yo establecía, también leí un artículo al respecto. Cuando hablamos, por ejemplo, de la reducción del Estado, ¿cierto? Ahora está el tema de las enmiendas de republicanos que te pide, está estableciendo querer reducir la cantidad de diputados, reducir la cantidad de senadores y el día de mañana lo más probable es que también, por ejemplo, Milei en Argentina se está viendo que él está buscando el reducir la cantidad de ministerios, ¿cierto? Y genera como ruido en la gente decir, bueno, queremos eliminar, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer. También se habló de CAS en las presidenciales. Queremos eliminar en este caso, en Argentina, el Ministerio del Trabajo, ¿cierto? El Pero ahí hay económico. que hacer un punto. Eliminar el Ministerio de la Mujer no quiere decir necesariamente ir en contra de la mujer. Eliminar el Ministerio del Trabajo no quiere decir necesariamente ir en contra del Ministerio del Trabajo. Cuando nosotros vemos, y ahí él hacía el punto, en el estudio, donde analizamos desde que existe el Ministerio de la Mujer, lo único que ha existido es más burocracia, mayor Estado, más grasa estatal, más gasto. ¿Y qué beneficio ha recibido la mujer? Desde que existe el Ministerio de Trabajo, volvemos al mismo punto. Nosotros hemos hablado mucho de los 94.000 nuevos funcionarios públicos, que son 94.000 nuevos funcionarios públicos, porque hemos hablado muchas veces del tema del INE que viene y te ambiente, y si nosotros hacemos un análisis tiene que ver con la cantidad que son del gobierno central y cuáles no. Eso es lo que hizo, pero no fue que desmintió en absoluto lo que respecta a los 94.000 funcionarios públicos. Tú hablaste de los 5.000 millones de dólares que se pierden por ineficiencia estatal. O sea, a las finales, ahí es donde uno entra en la discusión. ¿Qué es mejor? Y ahí está el estudio de Fernando que nos hablaba de que a medida que más ha ido creciendo el Estado, mayor ineficiencia y los recursos no llegan a las finales a las personas. No vemos mayor seguridad, no vemos mejor economía y está todo peor. Mira, Mira, sabéis yo que te hay un punto interesante que comento. la reforma, Perdón. reforma tributaria, pacto fiscal. Los pactos fiscales, cada gobierno tiene un fetiche con venir con los pactos fiscales, reforma tributaria, no pueden hacer Sí. nada sin un pacto fiscal y reformar la cosa. ¿Eso qué genera? Incertidumbre jurídica, incertidumbre económica, que incide Mm. también en la inversión. Y acá no es un tema de secarse, acá no es que tengamos más inversión por mérito propio, sino que porque la industria nacional propia está enmedrada, está en la merma. Entonces, obviamente un extranjero que ve que la industria está golpeada se va a meter. Mira, otra cosa. Ustedes decían que hay un 5.000 millones de dólares que se pierde con gasto de mal gasto estatal, ineficiencia estatal. Concepto de mala gestión, sí. Esos mismos 5.000 millones de dólares los ganó Chile el año pasado con el litio. Solamente toda la ineficiencia que tuvo con el litio. Todo eso. Y tú pensás, ya, bacán, podríamos explotar el litio para poder reventar un poco la cosa. En vez de apuntar impuestos, apuntar al crecimiento, que es lo lógico, pero no lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Tú perdés la oportunidad. Porque el litio no es una cosa que se mantenga arriba todo el tiempo. En ese momento, cuando ganamos 5.000 millones de dólares, el litio estaba a 80.000 dólares la tonelada métrica, si no me equivoco. Actualmente está cerca de 40. Está menos de 40, bajó un 56%. Y va a seguir bajando, porque ¿qué está pasando ahora? China está compitiendo, Australia se nos está metiendo, Perú, Bolivia también, Argentina se le quiere meter. Piensa que Bolivia tiene las reservas más grandes del mundo de Sí. litio. Chile también tiene una grande reserva, pero produce menos que Australia, que tiene menores reservas que nosotros. Entonces, ¿por qué es tan importante esta cosa de poder explotarlo ahora, con concesiones a privado, obviamente, no con 50% del Estado como propone el gobierno? Porque acá hay que organizarse. El litio va a ser un recurso que tú sacáis y la gente después renueva constantemente. Así funciona la cosa. Lo van a guiar, Mm. son como baterías renovables y así funciona. Entonces tú tienes que explotarlo ahora para meterlo al mercado, generar una oferta, generar aliados y mantener un flujo de comercio constante. Entonces, ¿qué es lo que propone el gobierno para poder explotar el litio? Un 50% de participación estatal. Toda la mitad se los quedan ellos. ¿Por qué? Por un tema ideológico, para que la mayoría del litio sea de los chilenos. Pero, presidente Boric, usted se ha preguntado que la mejor forma de poder hacer que el litio sea de los chilenos es poder explotarlo y que la ganancia que genere, entregárselo a la gente. Porque si usted quiere hacer esta cosa estatal, va a reducir por lo menos 1.000 millones de dólares que se podrían conseguir ahora. Y van a ser menos en el futuro. Dato. Oye, y esto de hablar de los chilenos ya es grandilocuencia, sí. Hablar del pueblo, hablar de los chilenos, hablar de que les Acá interesa, sigue no política y sé. andistas que no funcionan empíricamente. No funcionan. Increíble, sí. Oye, Se Juaco quedaron en quería el decir 3000 algo, antes creo. de Cristo. Eso de la Edad Media de hablar del pueblo, por favor. No, no, la izquierda no ha avanzado, lleva por lo menos 200 años sin avanzar. ¿Tú has visto las marchas de Mira, la CUT? Las marchas de la CUT son una ridiculez. O sea, parece parece que estamos todavía en la revolución industrial, una cuestión así.
Sí. Mira, ahora Sí. yo lo he dicho antes, para no ser completamente categórico o negativo con el gobierno, se valora que dentro del pacto fiscal, al menos su lineamiento, hay que ver cómo lo hacen, busquen ganar la plata con mejor eficiencia pública. O sea, que es lo que propone, al menos lo que ha hecho Marcel, de que haya mejor gasto fiscal y que se revisen los programas y en base a lo que se generen con esas pérdidas de ineficiencia, se pueda financiar parte de eso. Ahora, ¿qué es lo malo? Si sigue buscando aumentar impuestos, que yo haya visto, no hay un lineamiento para poder bajar el impuesto a las pymes, que siguen un 25%, debería estar en un 10%, como estuvo en pandemia. O sea, se sigue castigando. Tú no podés ir aumentando el impuesto, por mucho que le encante este cosita de el impuesto al patrimonio, el impuesto a los super ricos, el impuesto a la corporación, lo que sea. Acá, Marcel decía, acá esto afectará el 3% más rico. Y el resto, 97, no se tiene que preocupar. Obvio que nos tenemos que preocupar, porque el compadre que está arriba es el que nos mantiene a nosotros. La gran parte de los impuestos lo paga la gente rica. Y cuando tú aumentas los impuestos a una persona que es ultra rica, no le conviene nada poder cambiarse, le conviene todo de hecho, no le conviene nada en el sentido de que no le impide cambiarse de país y tributar en otra parte. Para nada. Un Piñera Como feliz ya, a este país a pagar en otra parte impuestos, Andorra, lo que como sea. lo acaba de hacer, perdón, como lo acaba de demostrar Horst Polman, que se fue, movió Sí, su por activo supuesto. a Francia, pues. Se Obvio. fue, hasta luego, menos tributación para Chile, subamos los impuestos, se van los empresarios, espectacular, recaudamos Sí. menos, que es lo que el mismo que le pasó a Michelle Bachelet, hizo una reforma tributaria para agarrar más plata, pero de una torta más chica, y recaudó menos. Mira, Es lo que iba Michelle pasando todo este tiempo. Bachelet, Michelle Bachelet ¿Hace cuántos dejó años que se llevan subiendo los impuestos? Yo no recuerdo la de última vez cuándo se han 35, bajado hace los impuestos. 35 años. Mira, los últimos Yo en vida 24 no lo años he se han hecho vivido. 4 reformas para poder aumentar impuestos y ninguna varió la cantidad de PIB recaudado. ¿Por qué? Porque esa es la inversión. Bachelet, el 2014, que fue la famosa reforma tributaria que nos llegó al carajo, ella buscaba recaudar un 3%, consiguió 1,5%, ni siquiera la mitad, fue menos de eso, de hecho. Entonces no. Mira, y justo, hay que ser más abstracto. La razón de por qué la izquierda te dice, oye, ¿sabéis qué? Aumentó el impuesto a los super ricos, no es para ganarle más plata y poder pagar programas sociales. Es un tema ideológico, es un tema redistributivo, de igualdad. O sea, que caguemos en este buen que está arriba, porque bueno está arriba, no importa cómo haya ganado la plata, puede haber sido por herencia, puede haber sido porque se la ganó estando abajo. Caguémoslo. No es porque tengan que pagarle gente que está abajo, no es porque le preocupe eso. Principalmente es para poder cagarle. Así funciona. No, Borja, mira, además que, y después ahí le doy como el pase a Fernando también que entre la opinión. Lo hemos hablado muchas veces acá y lo hemos mencionado muchas veces. Si se está en la discusión de subir o bajar los impuestos, primero veamos que, y lo hemos mencionado, de los 8 proyectos públicos evaluados en el año 2022, solamente el primer año de gobierno, lo hemos dicho, 3 fueron desempeño bajo, 3 derechamente malos y solamente uno obtuvo buenos resultados. Solamente uno, el otro fue regular. 34.000 millones de pesos al día, solamente en sueldos a funcionarios públicos. Los 94.000 nuevos funcionarios públicos del gobierno, que lo hemos mencionado, entre el año 2012 y el 2021, el número de funcionarios públicos se duplicó según la IPRES y ya estamos estableciendo con el complemento que decía Fernando, que no ha mejorado el bienestar de los chilenos. Y los 5.000 millones de dólares que se pierden por ineficiencias estatales. Entonces, con todos estos datos, que son como una repasada, una pincelada rápida, ¿de verdad la gente quiere que le suban los impuestos sabiendo que ahora ya le está costando llegar a fin de mes? Y a otro punto, que me imagino que lo vamos a estar mencionando porque estaba también ahí en el tema, ¿de verdad la gente cree y quiere que sea el Estado quien administre sus fondos de pensiones? Es por eso que No. la gente lo que te pide y en todas las encuestas, lo que te pide es propiedad en los fondos de pensiones, porque ellos ya se dan cuenta cómo funciona el Estado, ya se han dado cuenta la ineficiencia del Estado. Entonces, entregarle tu dinero a aquellos que están administrando mal lo que ya debiesen administrar bien, no creo que sea tan bueno. Oye, antes de darle la Fernando ahí. pasada a Fernando, recordarles que ojalá le den harto like para que aparezca más gente, compartan el like con Póngale más así, gente. apriete, Denle, aprieten denle, ahí. denle, por favor, que ayuda mucho. Entonces, Fernando, ¿qué opinas? mira, en primer lugar, creo que lo que hablabas tú del impuesto a los super ricos es muy importante. El impuesto a los super ricos ha demostrado que no necesariamente recauda más, por el contrario, desincentivamos la inversión. Y otra cuestión que obviamos siempre, pero es muy importante, es el traspaso del impuesto al precio final de los productos. O sea, creo que esa cuestión no la estamos teniendo en cuenta y finalmente si Mm, aumentamos el impuesto a los super ricos de una manera significativa, ese impuesto se va a ver traducido incluso en el precio del Quicks, que probablemente son se, cuestiones que no valoramos hoy día viéndolo desde una vista grande, pero se finalmente traspasa. afecta a la gente en su día a día. Y otra cuestión que es fundamental y que en mi región está muy presente es el tema de la violencia. No podemos garantizar ni podemos pretender atraer inversión si no tenemos las condiciones óptimas para garantizar
y esa inversión va a estar segura dentro de nuestro país. Es lo que pasa en mi región. Tú no tienes certeza de si puedes comprar maquinarias, por ejemplo, y al día siguiente las maquinarias no van a aparecer hechas ceniza. Creo que el gobierno y el Estado como política pública lo que tiene que hacer en primer lugar para comenzar a atraer inversión es poder garantizar las condiciones de seguridad óptimas para que el inversor y para que la gente pueda desarrollarse de la forma que estime conveniente. Creo que esa es una cuestión fundamental y que además el gobierno no puede pretender atraer inversión si no es capaz de garantizar las condiciones de seguridad ni siquiera para los habitantes del país. Entonces creo que acá también tenemos esta dicotomía entre el tema del pacto fiscal y posteriormente otras circunstancias cotidianas que pueden desincentivar la inversión y además provocar que el Estado no recaude lo que finalmente pretende recaudar, Oye, Fernando, acláranos, ¿de qué región eres tú? de la Araucanía. Mira, o sea, mejor ejemplo de lo que es la ineficiencia en un tema tan primordial. No, y La de hecho, corriente aristotélica atomista te establece como orden, justicia, bienestar, paz internacional, pero tiene que ver con el orden, pues, o sea, con que nosotros si no podemos vivir en paz, si no podemos vivir tranquilo, en donde sea como es la seguridad una base para poder desarrollarnos en pos de cualquier tema que nosotros queramos hacer, o sea, ¿dónde? No me cabe en la cabeza de verdad que sigan en esta discusión de pacto fiscal, de qué queremos hacernos nosotros ser los administradores de los fondos de pensiones, de qué queremos esto, de qué queremos lo otro, pero qué nos están entregando a cambio. Si no te entregan lo básico, tú mismo lo decías, o sea, eres de la Araucanía, yo creo que el mayor ejemplo. no, una cuestión igual. El otro día en radio comentábamos el informe de la multigremial de la Araucanía, que es un informe que realizan mensualmente respecto a los hechos de violencia graves. Y no sé si ustedes supieron, pero el estado de emergencia, el estado de excepción que está en la Araucanía, dejó de ser un estado de excepción acotado y comenzó a Mm, ser un estado que rige de forma completa. Esta cuestión es por qué, por un sesgo ideológico del gobierno de no querer implementar el estado de excepción de forma completa. ¿Qué trajo como consecuencia el haber dejado el sesgo ideológico de lado? Una reducción significativa de los hechos de violencia en la región. Si bien es cierto, es una información preliminar porque es el primer mes completo, donde tenemos un estado de emergencia que actúa de forma completa, pudimos ver una disminución ya. que no vimos durante 14 meses de gobierno. ¿Y por qué no vimos esta disminución? Por una cuestión ideológica del gobierno. Es decir, Exacto. las personas veían de 5 a 6 hechos de violencia semanales por una cuestión ideológica del gobierno, lo que a mi juicio es completamente incomprensible e inadmisible. No podemos Mm, comprender y tampoco podemos aceptar que por una cuestión de ideas, que por una cuestión ideológica, la ciudadanía sufra y no pueda desarrollarse tranquila. La violencia que se vive en la región, en las zonas de conflicto, es tremenda y es peor aún que por una cuestión meramente ideológica y de un sesgo por tu forma de pensar, vayas en desmedro de la gente que tiene que dormir incluso con chaleco antibalas. Sí, oye, mira, ese Yo, punto es interesante porque, sorry, perdón, un chico, perdón. El gobierno llegó en campaña diciendo que no iba a aplicar un estado de excepción y que su margen para poder aplicar sí, la política contra el terrorismo era justamente el diálogo. El diálogo lo intentaron. Recordemos lo que hizo la ministra Sicha al llegar allá, fue validada ante Mucuicuy, fue invitada justamente por Isquia. el loco de allá. Salió el gobierno también. 8 meses se demoraron en poder aplicar un estado de excepción. Un estado de excepción que además era acotado. ¿Qué significa eso en términos reales? Que únicamente estaban restringidos a vías concurridas, o sea, no podían meterse en otros lugares porque eso sería directamente vulnerar la libertad de las personas, pero estaba simplemente reducido a eso. Entonces, ¿qué hicieron después? Como dice Fernando, hace un mes el gobierno quitó la condición de acotado y lo que pasó es que en general en la macrozona sur bajaron los delitos, los hechos de violencia, Los como índices. diría. Pero lo curioso es que la Araucanía no. La Araucanía no bajó, o sea, bajó, pero muy poco. O sea, creo que 140, 160 hechos de violencia, si no sé, por día o por semana. En la provincia de Malleco aumentaron un 13%. Miren, No, justamente por eso. Y un tema muy interesante, yo lo subí, me dejaron el video, obviamente, eh, diciendo que después de que arrestaron a Héctor Yaitul, acá aparecieron nuevas bandas. La CAM, si bien es cierto, sigue vigente. Acá hay una cosa que es aún peor, que es la resistencia mapuche mayeco, RMM. Aparte de eso está Ucamapu, está también ¿Cuál otro hay, Fernando? Se me escapa una. La CAM, la resistencia mapuche de Malleco que Sí, mencionaste recién, sí, esas son las principales. sí, eso es lo principal. Y bueno, la resistencia mapuche mayeco, entiendo yo que lleva unos 30 hechos de violencia, duplicando, triplicando a la CAM, y de por sí ya tenía la hegemonía. Y así es fácil, tú le cortáis la cabeza a la serpiente, aparece otra serpiente más, o a la serpiente le salen dos más, y una cosa constante. Pero eso no implica que tú no tengáis que dejar de lado la violencia, porque es la forma en que se responde, por un hecho muy simple. Acá no es
una única cosa que debemos hacer. Si bien es cierto que no hay que dejar el diálogo de lado porque es importante llegar a una solución a largo plazo y no extenderlo completamente, hay que dejar claro cuáles son los límites de las acciones. Es decir, cuando una persona quema un predio, cuando una persona roba madera, cuando una persona, hace poco un compadre fue condenado a 47 años de cárcel por esto, roba semillas de marihuana para poder venderla después como droga y financiar su negocio, debes saber que hay límites. Porque si no le dejáis claro que por lo que ellos hacen, por traficar, por matar, por quemar, no hay límites legales que pueden terminar en la cárcel, no van a entender. Y ojo, no solamente perseguirlos y encarcelarlos, son las medidas que tienen ahí. En la cárcel de Angol, los compadres tenían todo tipo de privilegio. Se bañaban Eso con mismo agua quería caliente, mencionar la metían cárcel de corderos Angol. vivos, un compadre tenía opción sexual, tenían todo tipo de privilegios. Y entonces, ¿qué Ya. pasó? Lo sacaron, porque hicieron un amotinamiento, y ahora están en huelga de hambre, lo sacaron, lo trasladaron a otras regiones, los familiares o gente conocida de esa gente se puso afuera de la municipalidad, se la tomaron y exigieron que los trajeran de vuelta. Los trajeron de vuelta, porque se dieron, doblaron la mano. Acá no se tuvo que haber hecho eso, lo tenían que haber mantenido en otras cárceles de otras regiones para impedir que eso pasara. Y ojo, último dato, el amotinamiento que tuvieron en la cárcel de Angol fue porque no los dejaron ver a sus familiares. ¿Por qué? Porque ese día en elecciones. Como todos los reos a nivel nacional, los 40 y tantos mil personas que hay, los 47.000 personas que están metidas en la cárcel, ninguno puede ver a sus familiares los días de elecciones, o los días festivos, o cualquier otra cosa. Y estos compadres, ¿por qué? Por ser mapuches, por ser como los condicionados del pueblo, ¿pueden ver a sus familiares? Ya, No, pues oye, sí. una cosa. ¿Qué iba a decir? Es que se me va el punto. Dale, Joaco. Ya, Fernando. No, simplemente quería decir una cosa con respecto a lo que dijo Fernando antes. Que lo que está diciendo Fernando es súper importante, porque lo que quiere decir, si bajaron los hechos de violencia, quiere decir que antes había más hechos de violencia que los que hay ahora en las condiciones nuevas del estado de excepción. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la ideología le costó vida a personas, costó atentados, costó quemas, costó un montón de cosas, ¿cachai? Solamente la ideología. Para mí eso es que son unos criminales, los del gobierno, son unos Oye, hay que criminales dejarlo por no haber claro. tomado... ¿Qué? Estos hueones roban madera, trafican droga, queman predios, roban predios, se los quedan, los trafican después y además matan gente. ¿Y lo dejáis impune? Exacto. No, y además se adjudican los Es actos, o que, sea, no hay vergüenza alguna. Ahora, sí, ojo, sí, y es ojo, que hay ya, gente que tiene Borja, en mira. su quinto apellido el apellido mapuche y weón, se esconden detrás de una causa que puede ser legítima, que es la causa mapuche, y le dicen, ah, no, sabes que porque estamos detrás de la causa mapuche somos impunes. No, wey, estáis cometiendo actos Es que ilícitos. mira, Ya, no, Legítima, ¿qué ahí, va a ser legítima, por ahí, favor? ahí no vienen. Ya, dale, Fernando. Borja, a lo que estabas mencionando, un punto para que la gente se dé cuenta a qué punto ha llegado la validación de la violencia como medio de acción político en la región. A Temucuicui le corresponden por naturaleza, por su esencia, 250 hectáreas. ¿Saben cuántas hectáreas tienen debido a la violencia que han ejercido y la presión sobre el Estado? 3.210. Sabemos que tienen prácticamente 15 veces las hectáreas que le corresponden y meramente por ejercer violencia y presión sobre el Estado. Entonces es una cuestión completamente inadmisible que con recursos de todos los chilenos por la violencia que ejercen se les financien las compras de los terrenos para que posteriormente se los adjudiquen. Creo que tampoco podemos tolerar esta cuestión. Es realmente Mira, grave. ahí está el punto y tiene que ver con, porque muchos aquí defienden a Gabriel Boric, son Boric lovers, ¿cierto? Y constantemente defienden incluso lo indefendible, pero ¿cómo nosotros no molestarnos, no enojarnos como ciudadanos comunes que estamos en nuestras casas cuando vemos que ante el terrorismo ellos deciden el diálogo y cuando resulta que te sacan una ministra del Interior, o sea, la ministra más importante del Estado, la ministra del Interior, la sacan a balazo y no te presentan ni siquiera una querella? ¿Y cómo no vamos a estar en desacuerdo con el gobierno cuando, por ejemplo, en los casos de delincuencia, la solución para ellos, si para el terrorismo fue el diálogo, bueno, para la delincuencia es quitarle los armas precisamente a las víctimas, o sea, a las personas que quieren tener una legítima defensa, bueno, ellos deciden quitémosle la arma a ellos. Las soluciones que están presentando, en lo que respecta a las mejores pensiones, ellos dicen, bueno, hay una solución para las mejores pensiones. ¿Cuál? La administramos nosotros. La eficiencia ya la hemos dicho muchas veces. Y en lo que respecta a ayudar a los chilenos, terminan diciendo, bueno, la mejor forma para poder ayudarlo a ustedes es subirle los impuestos. O sea, ¿cómo seguir defendiendo eso? Y aquí es donde está el punto. Si nosotros vemos cada una de las soluciones que ellos han querido presentar en pos de todos los problemas que tienen los chilenos, en ninguna le han apuntado. Y ahí es donde nosotros vemos que, por ejemplo, ¿por qué la gente no los considera, independiente de que tengan su núcleo duro en la encuesta, pero ya está más desaprobado que aprobado? ¿Por qué?
por esto. ¿Por qué la gente cuando él va a las calles, Gabriel Boric, y hay gente que se manifiesta y grita en contra de él? Por lo mismo. Si hoy por hoy te quieren más, yo te aseguro que en el total del país te quieren más a Carter, te quieren más a José Antonio Kast, te quieren más a Evelyn Matei, cosa que hay algunos que podemos tener muchas diferencias, pero te quieren más a muchos otros políticos que al mismo presidente. Y es por eso, porque no se están haciendo cargo. Yo creo que los datos que ha entregado también Fernando han sido como bastante llamativos en lo que respecta a la Araucanía. Oye, ya que estamos quedando 10 minutos, quiero tocar el tema del cambio de gabinete, si tenemos un poquito de tiempo, hablar de la academia. ¿Verdad? Dale, Oye, cambio mira, de gabinete. tuvimos cambio de gabinete y yo creo que estuvo justificado. O sea, hace rato veníamos nosotros hablando de un cambio de gabinete que era necesario, porque había fallas ministeriales que eran notables. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hubieron, a nivel ministerial, porque también cambiaron ¿Justificado? subsecretaría, pero a nivel ministerial, ¿Justificado esta hubieron... cuestión? ¿Ah? No, justificado de ¿Qué los te- cambios de gabinete. Sí. Si son cualquier cosa, esos cambios de gabinete no significan No, pero nada. no el cambio en sí, Cambiaron de sino que Chana la por necesidad de Juana. cambiar. ¿Cachai? Eso. No, pero independiente, o sea, no podía seguir Giorgio Jackson en el cargo, pues el tipo, Sí, si para alguien pero es eso no. justificado que Giorgio Jackson siga en el cargo y que siga ganando el dinero con plata de todos nosotros, yo no lo Sí, considero pero eso no justificado. fue un cambio de Mira, solo gabinete. para poder hacer un poco de Eso contexto. no fue cambio de gabinete. Mira, El antes cambio de de opinar, gabinete fue un déjame show. decir los cambios, Jackson, por Paco. otra parte, renunció porque no quería que lo dejaran inhabilitado 5 años. Eso es Ya, todo. mira, Renunció en estos son los cambios, para que lo vean. Mira, el Ministerio de Educación sacaron a Marco Antonio Ávila, que era de Revolución Democrática, Ya. y con esto cerraron de Revolución Democrática, ya no tiene representación en el gobierno, y pusieron a Nicolás Cataldo, el primer militante del Partido Comunista que es ministro de Educación. Ni siquiera Allende se atrevió tanto, porque Allende, si no me equivoco, sus 3, 4 ministros de Educación fueron del Partido Radical. Aparte de eso, Ministerio de Cultura, la Arte y Patrimonio ha cambiado 3 veces de ministro. Ahora pusieron a una actriz que es Carolina Arredondo, su papá también actor y su mamá diputada completa. Y salió Jaime de Aguirre. Jaime de Aguirre, ¿por qué salió? Porque básicamente había rechazado la invitación a la Feria de Frankfurt. El Ministerio de Desarrollo Social, ya vimos que había salido. Hoy, tremenda razón para echarle a un ministerio. Gran razón. El Ministerio de Desarrollo Social había salido Jerry Jackson, entró Javiera Toro, que era anterior ministra de Bienes Nacionales, ella es de Habitación Comunes. Y el Ministerio de Minería salió Marcela Hernando, que lo estaba haciendo pésimo, y Aurora Williams. Eso yo creo que es un buen cambio. Aurora Williams es una Y lo va a persona hacer experimentada espectacular, ¿verdad? y ojalá que sí, porque en minería es lo que deberíamos apuntar. Y por último, sorry, Oye, el Borja, Ministerio de Bienes Nacionales, que a nadie le importa, salió Javiera Toro, entró Marcela Sandoval. 5 cambios ministeriales. No, Ahora, yo- solo para terminar, metieron a una ex ya, convencional, que es Montero, a la ex subsecretaría de Defensa. A él ya lo habían intentado meter antes, pero salió que no por unos tweets polémicos. No es el mismo caso que Cataldo. Y en todo caso, la persona que dale. sacaron, yo considero que era muy buen subsecretario, una persona experimentada, pero bueno, ahí quedó. Ya, Ya, yo Dale, rápido, Juaco, dale. rápido para no perder el hilo después. Muy rápido. Todos cambios intrascendentes con unas razones pésimas. Quizás el único que podría ser útil es el de minería, pero es cambiar Chana por Juana, es decir, no van a traer aquí a un ingeniero termonuclear a hacer el trabajo de ministro. O sea, todos cambios intrascendentes. Si lo único que es importante que pasó entre esta semana y la anterior fue que renunció Giorgio Jackson, que ni siquiera fue en el cambio, o sea, renunció, no fue por el cambio de gabinete, y básicamente porque no quería que lo inhabilitaran 5 años, porque claramente estaban los votos para inhabilitarlo. Eso es todo. Y el cambio de gabinete es una estrategia política. Oye, Ya. ahí yo dejo una Si son pregunta todos, son todos y al ministerios de mismo tercera línea, Fernando, y el al único de segunda mismo, categoría es el de minería. al mismo Fernando. Realmente vamos a mejorar con el tema de los cambios de gabinete porque ya ni la gente ni en eso confía. Antes yo me acuerdo el tema cuando habían ciertos errores, ¿cierto? En presidente de la República, venía un cambio de gabinete y te formaba como una pequeña gradualidad de incertidumbre y listo, las cosas pueden quizás cambiar. Ahora ya nos damos cuenta, el otro día subía, aprovechen de seguir a Fronta, que sube muy buenas noticias, subía como el peor desempeño en lo que respecta a los ministerios porque ya van 13 que han salido y literalmente no han aportado en nada. O sea, son los 13 ministros fracasados de Boric que han dejado entrever que a las finales los cambios de gabinete realmente no aportan mucho porque ponen más de lo mismo, porque ponen a los apitutados políticos, porque resulta que ahora está gobernando, o sea, está el Partido Comunista metido en su mayoría. Entonces nos damos cuenta que a las finales terminan siendo más de lo mismo, con las mismas ideas fracasadas y sin soluciones. No sé cómo lo viste tú, Fernando. Rápido, que se me va. Uy, dale, Lo dale, que dale, dan Juan. son puras certidumbres. Certidumbres
de desgobierno, certidumbres de inoperancia. Es que yo no sé de verdad cómo ustedes se pueden tomar esto en serio. Si el cambio de gabinete fue un show y lo único que hacen es dar certidumbre de su ineptitud, porque cambian a Chana por Juana. Eso es todo lo que voy a decir. Sí, pues eso estamos diciendo. Dale, Fernando, Oye, yo creo que el cambio de ¿cuál? gabinete fue un maquillaje político. Con Borja lo conversábamos, el gobierno mantuvo las cuotas partidarias, porque evidentemente Sí. también deben mantener las cuotas partidarias porque justamente tienen que mantener a quienes los ayudaron a llegar al poder. Entonces, esa cuestión tenemos que entenderla. ¿Fue un maquillaje para qué? Para poder seguir teniendo alguna remota oportunidad de poder llevar su proyecto político y su agenda con claridad en los años de gobierno que le quedan, para poder llegar a acuerdos en cuanto a materia de reforma previsional, para poder llegar a acuerdos en materia de pacto fiscal. El gobierno tuvo que hacer este cambio de gabinete como una suerte de maquillaje político para el escenario que tienen en su gobierno. Además de esto, creo que no podemos olvidar y no podemos dejar pasar que el cambio de gabinete efectivamente es tal, pero los ministros anteriores dejan herencia. El otro día Radio Bio Bio sacó a la luz una noticia donde el Ministerio de Desarrollo Social realizó un Mm, traspaso directo a una clínica con un sumario sanitario activo, una clínica psiquiátrica que no contaba con los sistemas de seguridad para los pacientes, que no contaba con la autorización para trabajar de la forma en la que estaba trabajando con los pacientes, que no contaba con las autorizaciones sanitarias en una determinada sala para poder inyectar a los pacientes. Y sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Social traspasó de forma directa 2.000 millones de pesos. Cuestión que evidentemente es una herencia con plata y con recursos que salen del impuesto de quienes nos están escuchando. Además de esto, hay otra cuestión que me parece evidente y que deja al gobierno al descubierto, es que no vemos una línea de trabajo clara. Y esta cuestión yo creo que lo podemos ver mm. de forma más clara en el Ministerio de Educación. El ministro Marco Ávila fue acusado constitucionalmente, sea por las razones que haya sido acusado, el gobierno lo respaldó tajantemente y tenían un acuerdo y tenían un consenso en que efectivamente las prioridades del ministro iban en relación a las prioridades del gobierno en cuanto a materia de educación. El gobierno respaldó de forma concreta al ministro y posteriormente a esto vimos que lo sacaron del cargo y acá es donde yo me pregunto, ¿dónde quedan las prioridades que el gobierno pretendía llevar a cabo en favor de los estudiantes de nuestro país? ¿Eran tales esas prioridades? ¿Era tal el apoyo al ministro? ¿Por qué lo cambian si era un ministro que apoyaban tajantemente y respaldaban y creían en las prioridades que tenía este? Más allá de si eran cuestionables o no las prioridades y las decisiones del ministro Marco Ávila, el gobierno lo respaldó y posterior a esto vimos que lo cambió por Nicolás Cataldo, que como bien mencionaba Borja, es el primer ministro de Educación comunista en la historia. Entonces acá yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es si el gobierno efectivamente está gobernando con una línea de trabajo clara o más bien está improvisando sobre la marcha, aprendiendo sobre la marcha y una vez más yendo en desmedro de todos los chilenos por su ineficiencia e inoperancia al momento de gobernar. Claro. Oye, y la mejor muestra, Fernando, de que son más de lo mismo es que viene la ministra, la nueva ministra de Cultura y lo primero que te dice es que lo más importante del rol del ministerio es la conmemoración de los 50 años. O sea, seguimos perdidos. No sé. Mira, solo para poder hacer un poco de énfasis, que la pregunta que hay que hacerse acá es ¿qué buscaba transmitir el gobierno al hacer este cambio de gabinete? A ver, incertidumbre, quizá mejorar minería, lo hicieron, de acuerdo. Buscaban mejorar educación, flaquearon. Buscaban mejorar cultura, ya, tercer cambio, pero ¿tú crees que mejoró una persona que es actriz, que está pitutada y que además tiene un convenio con el Estado previamente, que es irregular y está siendo investigado? De hecho, tiene querella ahora de RN por lo mismo. No creo que haya sido un cambio sustancial porque, en primer lugar, no se cambió, o al menos no sustancialmente, el comité político. Para quien no entiende, el comité político básicamente es como la jerarquía, los niñitos grandes de la mesa, los que se sientan con el papá, de la parte ministerial, son los que toman las decisiones del país. Y no se cambió sustancialmente, o sea, solamente fue un cambio muy superficial, pero no esencial. Acá hay ministros que también están flaqueando. En mi parecer, también se ha castigado al ministro Montes por un costo político. Si viene un buen ministro, creo que sí se ha castigado. Y en segundo lugar, al ministro de Economía, que lleva, por lo menos, va a cumplir un noveno mes con crecimiento productivo negativo. Noveno mes. Ahora, igual, el énfasis que quiero hacer, Joaco, es con Nicolás Cataldo. Cataldo, como, bueno, habíamos dicho, el primer ministro de El Educación hombre de en los tweets. la historia de Chile. Y más allá de eso, no quiero enfatizar porque no quiero ser prejuicioso en ese sentido. Ustedes hacen sus propias conclusiones. Cataldo va a tener un tremendo problema. En educación, Chile estuvo 259 días sin clases. Y eso lastimosamente nos dio el récord de toda la OCDE. Se Sí. pueden sacar las conclusiones. Sí, Estudios que Y un, sí, y el un primero. cinco nos pésimo lleva a también. eso. En Un segundo 5 lugar, con la salud. para hacer una cifra un poco más reciente, un 40% tuvo inasistencia o insuficiencia de asistencia en el primer semestre de este año, 2023.
hubo 250.000 rezagados de la educación que no sé por qué nadie está ni viendo ahora dónde están. Y en último lugar, la pobreza infantil. Los menores, según la encuesta que hacen, bueno, ahí tienen unas conclusiones, pero piensen que a nivel nacional hay un 6,5% de pobreza en Chile. De esos, los menores de 3 años son un 12%. Y los que están entre 4 y 12 años tienen un 10% de pobreza infantil. La gente que está en esa situación, la mejor ayuda que le puede dar a ellos y a los papás es mandarlo al colegio. O sea, Claro. a esa gente que está rezagada de la educación, que tenemos que hacer estudios para saber cuáles son y dónde están, y meterlas de nuevo para allá. Entonces el ministro Cataldo va a tener eso y al mismo tiempo poder mejorar el tema de los profesores. Borja, muy rápido, pero es que la gente piensa que estoy enojado, pero es que lo que pasa es que estoy muerto de sueño, porque no estoy en Chile. Hay gente que lo sabe, hay gente que no estoy en Chile, estoy con otro horario. Yo tengo 3 de la mañana, ¿ok? Vale. No, y no es que esté enojado, vale. Borja, es que tú le das muchas vueltas a esta cuestión. Y yo insisto, no es un cambio de gabinete profundo, porque ese no era el fin de esto, son todos ministerios de tercera, ¿ok? Y de segunda, el de educación y el de minería, lo único. Lo otro tampoco tampoco va a haber un cambio de rumbo porque cambiaron a Chana por Juana, ¿ok? Ahora, no es que el nuevo ministro de Educación va a cambiar la política educativa, el país va a crecer y vamos a tener mejores estudiantes y vamos a mandar a los niños al colegio. No, eso no va a pasar, ¿cachai? Entonces, según yo le dejaría dar vuelta a este asunto, no hay ningún cambio de rumbo, este cambio de gabinete no es trascendente, al revés, es totalmente intrascendente y lo único que tiene es un tema al público, a la prensa. De hecho, por eso movieron a algunos de un ministerio para otro y siguen siendo ministros, ¿cachai? Y última cosa, también, ya como una cosa, como un dato, es que, como un dato histórico, por decirlo así, generalmente cuando se producen los cambios de gabinete hay una mejora en la imagen pública del presidente, ¿ok? Entonces, esa puede ser una razón quizás más entendible y también porque seguramente quieren mejores condiciones y una mejor posición para negociar el tema del pacto fiscal, como le llaman ellos, ¿ok? Porque a propósito de que se fue Jackson, a propósito del cambio de gabinete, ahora están reclamando gracias, ahora están reclamando el tema del pacto fiscal, que no tienen excusa porque ya hicieron el cambio de gabinete y renunció Jackson. Sí. Yo creo que no es nada importante el cambio O sea, de gabinete en sí, si no es por la estrategia política que muestra para afuera. No importa quién hayan cambiado ahí, lo único que importa es la estrategia para afuera de haber hecho el cambio de gabinete y que se haya ido Jackson. Eso es lo único que importa. Ese era el propósito, sin duda. Oye, Fernando, oye, sabemos que estás haciendo. Ya, dale con lo. Dale. No, pero Dale. es cadena. Y después, Y cumplir con toda la wea, que nos falta eso. ya hagamos como un repaso así full. Sí. Vamos. Oye, mira, bien, bien cortito. Vayan opinando porque estoy viendo esta wea, veo el video que sube el director, porque aún no lo suben. Ya, subieron, yo creo que lo más interesante acá, la aprobación o cuáles son como los candidatos más notorios para poder elegir de presidente. Y curiosamente, Evelyn Matei superó a José Antonio Kast. Tiene un Ya. 18% y Kast tiene un 17%. Se perfila Ya, actualmente no como lo había la- superado en Cadem, ¿o así? En No lo Cadem había sí. superado en Cadem. Ahora, Nunca lo había recién superado. ahora lo superó. Kast lleva la delantera, llevaba 20, Ya. 20 contra 14. Y después Evelyn Matei se mandó un subión a los 18 y Kast bajó de 17, bajó 3, Matei subió 4. Ya. ¿Cachai? Y eso, parece que Boric bajó también de. Es que Está en opinion, 28. estoy viendo la weá. Opinion. Sí, está. Boric, si mal no recuerdo, estaba en 28 la semana pasada. Sí. Y en realidad siempre se manejaba en ese rango. ¿Cómo ves tú, Fernando, eso de que siempre se Sí, mantenga entre también. 28, 30, no sé, como mucho te habrá bajado, no sé cuánto ha sido lo menos que ha bajado, pero se mantiene como en ese rango? Yo creo que hay que recordar la votación de la primera vuelta de Gabriel Boric. Recordemos que Mm. justamente sacó un 28%. Creo que es el votante duro que tiene el presidente, creo que es un votante fiel y al que se le ha conocido como el fandom de Gabriel Boric, que más que críticos políticos son adherentes al presidente por lo que éste representa y por su carisma. Creo que más que un juicio político de las acciones del gobierno y el presidente es un juicio al carisma. Y efectivamente el presidente también tiene cuestiones positivas y hay cuestiones que a mí me gustaría destacar como lo son el carisma. Creo que tiene un carisma muy especial y que lo ha llevado a donde está.
pero lamentablemente no se gobierna con carisma, la gente no come con el carisma del presidente. Entonces creo que este Hmm, 28%, como te dije al bien. principio, es votante duro y es el votante que pase lo que pase, es muy difícil que cambie su opinión. Vimos que parte del oficialismo declaró, citando a un obrero de la OP, este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno. Sí. Al final creo que Fácil. es el lema que representa ese Mi 28%, amigo Juaco. morir con las botas puestas, nada más que Mi eso. amigo, mi gran amigo, Osvaldo Andrade. Oye, Qué momento. acá tengo un poquito más. Las prioridades ciudadanas que le mandan al gobierno es en primer lugar seguridad. En segundo lugar, la lista de espera, y acá quiero hacer un punto bien rápido. La lista de espera están en 2,7 millones. Y hace poco el presidente, Juaco hizo un video sobre eso muy bueno, se Muy bueno. jactaba de haber aumentado, reducido la lista de espera y también el tiempo de espera. Ahora están en la Sí. parte, si no me equivoco, más grande de los últimos 30 años, la lista de espera más grande de la historia de los últimos 30 años. En tercer lugar, reforma de pensión y el resto son como ya lo conocido, crecimiento, economía y todas esas cosas. Como dije, Evelyn Matei, esta primera opción presidencial, también es la persona que tiene más imagen positiva. En segundo va Carter, en tercero Claudio Rego. Cast está como séptimo de imagen de positiva. ¿Quién, La perdón? admini- ¿Gas? Cast, 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 pero imagen imagen positiva, positiva. como presidencial está segundo. Respecto a la administración de los fondos de pensiones, el 84% dice que quiere poder elegir entre una administradora pública y privada. 84%, tomen esa. Y, Libertad de elección, po. claro, y financiamiento del fondo solidario, básicamente el 6% que iría como a cuenta de todos. Un 56% dice que con más aportes estatales que vengan desde los impuestos que pagan todos los chilenos, no desde el aumento que debería pagar el empleador. Claro. Respecto al destino de la cotización individual, o sea, adicional del 6%, un 52% dice que vaya en totalidad a la cuenta de la AFP propia, o sea, que propiedad toda, no como lo pone el gobierno, Propiedad. que hay un 4% a Mm. solidaridad. Y piensa que solamente un 12% dice que vaya en su totalidad al fondo común. Así que gobierno tome nota. Lapidario. Y Sí. el Lapidario. resto, la estadística de en medio es que vaya, ¿cómo es? El Una resto del parte, la del porcentaje. medio, dice que una parte a la cuenta personal del empleador, o sea, del trabajador, y otra a un fondo Las común social, divide. 4%. Entonces, ¿qué haría? Un Mm. 52% que quiere que gente vaya toda esa plata, ese 6% a sí mismo, un 34% que dice que vaya mitad y mota, o sea, básicamente un poco individual, y otro que vaya a solidario, y un 12% que dice que vaya totalmente a la parte solidaria. Bueno, eso es súper interesante, rápido. Ese dato súper interesante es el 33%. Porque eso es lo que están proponiendo. Eso es lo que quieren. En el supuesto acuerdo que llegaría a Chile, vamos con la izquierda, sería, bueno, unos quieren que se quede todo, otros quieren que se quede, unos quieren que se quede todo en ahorro personal y otros quieren llevarlo todo a un fondo solidario. Solidario que de solidario no tiene nada, pero entonces dicen, vale, hagámoslo entre medio, hagamos 3 y 3, 3% y 3%. Solamente el 33% estaría por ese acuerdo, quiere decir eso, que es la gente que quiere eso, según esa encuesta. Acá la O cosa es sea, bien ese acuerdo no simple. tiene nada que ver con Chile. Ese La acuerdo cosa, sería un acuerdo que iría en contra de lo que quieren los chilenos. Mira, Joaco, acá ministra Jara, Mario Marcel, que vienen llegando al sur, tomen en cuenta la opinión de la gente. Porque la opinión de la gente Andaban en no ha variado. campaña. Mayoritariamente, todas las encuestas transversalmente dicen que quieren la plata para ellos, que lo quieren heredar Sí. y que no quieren pagarle las pensiones porque es un fondo solidario. Tú estés pagando pensiones a gente que trabaja informalmente, es decir, que vende su vaipilla en la calle o que, por ejemplo, trabaja en narcotráfico o derechamente no trabaja, los ninis, por ejemplo, o eh, ¿qué más pedían? No pagarle la... Claro, y personas que derechamente no trabajan. Sí. Eh, Es que mira, entonces, yo para no, eso, no sé si que la te plata acuerdas, incluso aquí vaya Joaco, totalmente para cuando... ti, que no estoy pagando pensión a alguien más, y que la gente que no tiene plata por retiro de fondo, lo que sea, que entiendo que va a ser una 6,50%, 40%, se vaya pagado por impuestos. La gente está de acuerdo también con eso. Tome en cuenta la opinión de la gente. Borja, Borja, es que ahí está el punto. Lo último que dijiste. Una vez Joaco subió un video donde ponía un extracto del presidente cuando recién llegó la moneda. Y él dijo, vamos a abrir las grandes alamedas y vamos a escuchar a los chilenos. Y Y resulta que también, los chilenos te están diciendo que quieren propiedad en los fondos de pensiones y ellos dicen no. Te están diciendo que ellos quieren heredabilidad en los fondos de pensiones y ellos dicen no. Te están diciendo que ellos quieren libertad de elección en los fondos de pensiones y ellos dicen no. Te están diciendo que quieren menos impuestos y ellos dicen no. Te están diciendo que quieren seguridad y los resultados están al juicio de cada uno que pueda estar bien de la casa. Entonces, a las finales, ¿realmente están escuchando a los chilenos? ¿Realmente? ¿O fue un discurso grandilocuente como ya estamos tan acostumbrados? Ahí es donde está la crítica. Escuchemos a Fernando.
Dale, Porque... Fernando. Sí, en relación a lo que mencionaba Cris un poco de las promesas del presidente, mencionar el otro día esta cuestión inédita que vimos del presidente Boric protestando contra el presidente Boric, afuera de la Sí. Moneda, donde vimos que salió con un alto parlante. Mencionó que y se comprometió nuevamente a entregar más de 260.000 viviendas para los afectados y para la gente que necesita viviendas sociales. Desglosando un poco esa estadística, podemos ver que la gestión del ministro Montes ha sido un 40% más ineficiente que la gestión del ministro de Piñera, con una promesa mucho mayor a la entrega de viviendas que la que tenía el presidente Piñera. ¿Qué son datos de viviendas construidas, perdón? Es el dato de la implementación de las viviendas durante la gestión del ministro Montes. Vale. Oye, tengo acá, sorry, la aprobación de Boric está en un Buen dato. 27%. Bajó un punto. O sea que es el 11º mes, va a cumplir todo un año, en la que lleva bordeando el 30% el tercio de chilenos que lo aprueban. No es bajísimo. Para que vean. Y la desaprobación subió a 69, que está cerca de su máxima desaprobación histórica, cerca, a un punto. Hoy acá nos hablan mucho del reality. Ojo, nosotros no vamos a andar opinando, o por lo menos en particular yo no ando opinando del reality, no es que sea como un fanático del reality también, pero nos hablaban de que hubo una ofensa hacia Carabineros y obviamente si fue así, por lo menos yo la repudio en particular. O sea, yo no soy de aquellos que te andan ofendiendo a Carabineros o andan pensando que Carabineros sale de la mañana con las ganas de atacar a la gente. O en particular ahí soy muy defensor, por lo menos sobre todo siendo de una y en particular del país en el cual estamos desbordados con delincuencia. Yo creo que comenzar en esta atmósfera a seguir denostando a Carabineros está mal en todas sus líneas. Por lo menos ahí dejamos una respuesta para aquellos que están repitiendo la pregunta. Oye, solo para ir finalizando, quería hablar de otra cosa que más detallada de lo que pasó la semana, y es respecto a la congruencia presidencial. Yo creo que hay que ponerle nombre a este síntoma de enfermedad crónica. Yo le llamaría incongruencia presidencial aguda, y consta algo muy simple. Gabriel Boric se caracteriza por ser una persona que cambia opinión muy rápido, pero realmente en una semana se mandó un nuevo récord. Porque no tiene opinión, si piensa cualquier cosa. Sería mucho Claro. decir que ha cambiado de opinión. Claro. Partió hace poco, todos nos dimos cuenta, invitando a Sebastián Piñera a su vuelo al cambio de mando en Paraguay. Y yo lo veo súper bien, lo veo un actor republicano de conciliación. La cosa es que hace un tiempo él acusaba de violación de derechos humanos, de dictador, y también de que lo iba a perseguir a Sebastián Piñera, lo dijo en el debate. Después lo invita al avión. Después manda un comentario por tweet, que en todo caso, dato, el que maneja el Twitter del presidente, del mismo presidente, todo lo que él publica es de él. Todo lo maneja él. Mandó un tuit atacando a un histórico de RN, que en todo caso, los que saben la historia saben que sí tuvo sus altibajos, pero que sí fue una persona clave en la conciliación y el retorno a la democracia, que Jarpa. Y después llama a un acuerdo con Chile Vamos, lo llama a la moneda, y dato, acá Chaguán se le tiró encima a Boric, acá a los que le cuesta el Cauín. Chaguán le dijo, acá no se ve que el gobierno esté tomando costos políticos. Y Boric le respondió, ¿qué sabe usted? Le hizo parada de raja y le dijo, ¿qué sabe usted de costos políticos? Me tiraron cerveza, me rompieron las ventanas de la casa. Todo esto filtrado por la tercera. Interesante. Pero bueno, al final vimos que partió atacando a Piñera, invitó a Piñera, después atacó a un dirigente RN y después llama a Chile Vamos, que termina además mal la reunión. Y no es la única cosa, o sea, apoya un estado de excepción ahora, antes no lo apoyaba. Apoyaba quitar los 10%, por ejemplo. ahora no lo apoya. El tema económico era muy restrictivo, ahora no. Un día apoya el capitalismo, otro día no. Esto va más allá de sacar beneficio político, en un sentido de que es un poco de congruencia presidencial. Tú cuando, por ejemplo, le dices a una persona que está en Europa, oye, ¿sabes que viene a invertir en Chile? Por lo menos mantén el compromiso con el capitalismo que lo está inventando bajo ese supuesto. No digáis como, a veces me dan ganas de poder derrocar el capitalismo. Claro, no. Una parte de mí. Una parte, ¿y qué parte? ¿Que es todo el corazón, así la cabeza? ¿Le viene a veces? Por eso, insisto, que esta cosa de cambiar constantemente de opinión quizás sea la mayor caracterización que le van a hacer a Boric en la historia, como el presidente que constantemente no se definía por un rumbo. El que no era una persona de una línea, sino que de múltiple. De que ahora se manda 4 vueltas en una semana. Es cosa de mantener una línea. Uno puede cambiar de ideas, uno puede cambiar de percepciones, uno puede cambiar de sentimientos, pero no podéis cambiar de convicciones. Y cada No podéis cierto decir una tiempo, cosa sustancial y un otra. día tras otro. Punto rápido. Yo creo que él simplemente cambia de opinión porque él no tiene convicciones y él no tiene el Frente Amplio. ¿Cuál es la doctrina del Frente Amplio? ¿Cuáles son sus ideas más allá de
no sé, po, de ser una especie de socialismo renovado. Que si quién es el que lleva el rumbo al gobierno, el Partido Comunista, porque ellos son los únicos que tienen, no sé, po, un rumbo, un ideal, un lugar hacia dónde ir, hacia dónde va a ir Boric. Si no existen sus convicciones. Él solamente está ahí y se moldea. Ya sabemos que se moldea al público que le interesa, porque en un país dice una cosa, en Chile dice otra cosa. Sabemos que se moldea en el mismo país, habla a un grupo de personas y habla contra el fascismo y contra la ultraderecha y el avance en no sé qué, y después dice que hay que ir a dialogar y hablar con todo el mundo y escuchar, y la cuestión. No existen sus ideas, no existe Oye, no existe la doctrina del frente, eso no existe. ya, Oye, Juanjo, Juanjo, mira, del tema del Partido Comunista. Borja, Es Borja, el Borja. partido, sorry, es que, bueno, Ya, termino con pero esto. ya. Es el Rápido, partido rápido. más radical, más duro y el tipo de partido, de tipo de militante con los que menos podéis confiar. Y pese a eso, son los que han ganado cuota política con el ministerio. Ahora hay 3, 4 personas que son ministros comunistas. Pese a ser el partido más duro, son los que están sacando más beneficio de todo esto. Por muy aliados que parezcan del Frente Amplio, ellos los buenos la pasan peor. La Camila Vallejo, cuando hay una polémica, desaparece. Cuando hay weas menores habla y toda la cosa, como buena ministra que le corresponde Ya. en su Borja, oye, le quiero hacer una pregunta a Fernando, antes, porque no queremos que se retire sin antes hacer como este incentivo que constantemente nosotros tratamos de plasmar en el programa. Hay jóvenes que se están atreviendo a hablar de política, o sea, a pensar de que solamente somos nosotros una soberbia absoluta. Tú también lo estás haciendo, o sea, estás subiendo videos, me imagino que te deben llegar los típicos mensajes de enojo, ¿cierto? De molestia, pero te estás atreviendo a hacerlo, pues. ¿Qué mensaje le dejáis, por ejemplo, a ese joven que está como en esas las mismas que tú y a lo mejor te ve en las redes sociales y dice, pucha, también me gustaría subir video, pero está como todavía ese miedo de la cultura, la cancelación y montones de otras cosas que a lo mejor no se atreven? Bueno, yo creo que en primer lugar no es necesario que suba videos para poder plasmar la opinión. Si no es de su Mm, gusto o si efectivamente no tiene la intención de hacerlo, no es necesario. Pero puede transmitir las ideas en las que cree a través de un pensamiento crítico de distintas formas, conversándolo con los compañeros de curso, conversándolo con la familia. Y creo que atreverse es fundamental hoy día, pero sobre todo atreverse a través de un pensamiento instruido. Creo que tenemos que marcar la diferencia como una nueva generación. Creo que tenemos que hablar siempre desde las ideas, siempre desde un análisis con el respeto y con datos ciertos, sin mentiras y sin esta política vieja donde el ataque era más personal que intelectual, donde el ataque era más a la persona que a la idea. Así que motivarlo a través de eso. La cultura de la cancelación va a existir siempre, pero si uno desglosa los mm, comentarios de cada video, de 1000 comentarios, son 50 comentarios malos y 950 comentarios buenos. Sí, Es correcto, estoy de acuerdo. 50 comentarios malos pegan más que los sí. 950 buenos, pero ahí con el tiempo uno, como se dice, tiene guata de perro y los aguanta ya sin mayor impacto. Así que eso, motivar a los jóvenes que nos puedan estar escuchando a atreverse a empezar a hablar de política en la casa, a empezar a hablar de política en la mesa. Así se empieza. Hoy día hay muchas formas para poder instruirse. Contenido en YouTube que es bastante más didáctico, por ejemplo, que leer para quien no le gusta leer. Hay un montón de libros, hay un montón de estudios en internet donde con un clic leyendo 2 páginas puedes sacar un montón de información. Así que creo que eso, a instruirse y a opinar, pero siempre desde el pensamiento crítico y desde las ideas. Creo que esa es la diferencia que tenemos que marcar como juventud. Muy grande, Fernando. Grande. Bien, bien. Gracias, Fernando. Excelente Muy bien, invitado hoy día, bien. muy bien lo que Muy buen dices, programa. me gustaría ser como tú, una persona que dice las cosas así más tranquilo, más... No, pues yo soy pesado, esa es la verdad, y lo he dicho millones de veces. Este es Cada quien a su modo. Yo soy pesado, Cada quien y, tiene y su a veces- modo. y digo opiniones muchas veces hay muchas cosas que yo digo sin respaldo, pero porque son cosas que pienso nomás, pues, ¿y qué? ¿Qué tanta bueno? Ya, listo. Eh, Oye, antes de irse, quiero tirar 2 cuñas buenas y entretenidas a ver si les gustan. Ya. Tengo Dale. información interna, pero buena, pero de gente clave. Buena fuente. Sí, de gente clave. Tengo dos cuñas buenas. Una es que tengo, muchas gracias a todos. Una cosa que tengo de una persona clave, o sea, que es bastante fidedigna la información que les voy a dar ahora, es que es un secreto bien guardado, no sé si ya se sabe, a lo mejor estoy loco y ya lo sabe todo el mundo, pero al parecer Caramano ya no está con Boric, ¿ya? Esa es una cosa que me llegó por la interna y por muchas, o sea, con fuentes con buenas fuentes, ¿ya? No les puedo decir más de eso.
Y la otra cosa buena, sí, la otra cosa buena, perdón. No digo ¿Fuente que eso sea interna, muy bueno, Joaco, o fuente ¿ah? del sector? ¿Fuente de izquierda, de cercana al gobierno? Del sector, pero con gente que tiene contacto directo con Boric, ¿cachai? Ya. Con Boric, con la gente cercana a Boric, por los que viajan con él, porque viste cómo estuvo hace poco de gira y todo, se sabe que se fue de gira sin caramanos y toda la historia. Bueno, listo. Eso es una cosa. La otra cuña buena que tengo es que también me llegó información de que, pero se lo juro que no me lo estoy inventando, me llegó información a través de gente cercana a Boric también, que ¿cómo se llama? Que andaba medio bebido en el avión después de que se fue de Francia, ¿ya? Por muchas partes, no, es verdad, por muchas partes me lo dijo, tuve contacto con una persona que estuvo con él en el avión presidencial. Y no les puedo decir quién es, ni por qué, pero les puedo decir con toda seguridad que yo sé que esa persona estuvo ahí con Boric en el avión presidencial. Eso Anda es. cocido. Ah, Sí, pero es una información curiosa, ¿cachai? Y ahí Es que hay tenemos gente que dos. cree que uno está hablando por puras tonteras porque es una cosa que a lo mejor ustedes no creen que puede pasar, pero bueno, ahí está. claro. Mira. Ahí están los dos datos de Interesante. Juaco. Oye, otra cosa que, para subirme al cagüín presidencial. Boric es una persona que se va muy temprano en la moneda. Él hace teletrabajo muchas veces. Se aburre, va tempranito, se sale a su casa en Yungay que le queda al ladito. Y parece que después de la pérdida de Jackson quedó muy tocado. Muy, muy tocado. Oye, no, fuera de eso, no hemos estado regalando el libro, vamos a volver a regalar el libro algún día. Y Culpa de él. mi No nos metemos nosotros recomendación, como Paco. mi No recomendación estamos, de, no está ahí regalando el libro, weón. mi recomendación de la noche, léanse el estudio de libertad y desarrollo donde te habla de los impuestos, de cuánto estamos trabajando para el Estado mediante la fuente de los impuestos y todo eso. Chicos, no sé si tienen algo más que decir. Oye, sí, me están funando por lo que dije, pero bueno, es que Díganos de dónde nos están voy a viendo hacerlo para un poco saludarlos. mejor para que me crean, es que como no le puedo dar más contenido, ¿ya? Boric estuvo, Ah, tranquilo, ya. eh, sí, Boric estuvo en Francia porque fue a hablar del tema del gobierno de los 50 años, está como de gira hablando de los 50 años en diferentes partes. ¿Cachai? Se juntó con Macron, toda la historia. Yo tengo, mi tía, digamos, es muy amiga de una mi tía es de izquierda, o sea, toda mi familia por la de mi papá es de izquierda, ¿ya? Y, y una amiga de ella, digamos, se dedica al tema de marketing político, ¿ya? Y ayuda y asesora a Boric en temas de las charlas, de todo ese tipo de cosas, ¿ya? Y estuvo con él y tengo esta información de ahí, ¿ya? Y si y yo después les puedo decir, no les puedo decir quién es la persona específicamente porque no, porque le haría daño a esa persona, ¿cachai? Pero lo puedo decir con seguridad, ya, eso es Ya, todo. ya ahí está clarito. Ya. Bien, chiquillos, nos estamos despidiendo. Oye, un saludo, espérame, déjame mandar un saludo. Aquí hay, creo que es. No sé si. Ah, no era nada. Ya. Saludos, chiquillos. Cuídense, nos estamos viendo. Oye, gracias por estar con nosotros, Fernando. No sé si tienes Bueno, algunas palabras finales, todo quizás bien. mandar algún saludo o algo. Hay trescientas No, cincuenta personas. maravilloso. Muchas gracias por la invitación. Feliz, ustedes saben, ahí vamos a seguir trabajando en los proyectos que tenemos y a seguir para adelante nomás. Así que muchas gracias. A seguir. Dale, Juaco, como grande. siempre ahí en TikTok, se viene, bueno, ahí con todo Sí, siempre. Y oye, Borja informo, también. había mucha gente Dale. feliz Mira lo porque que hiciste, Chris. había mucha gente feliz porque había dejado de hacer videos, pero lamento informar que voy a volver con ¿Están videos muy buenos censurando a Juaco para, o no? voy a volver con unos videos muy generosos para la gente que no le gusta mi contenido acerca de Allende, ¿ya? Y sus múltiples violaciones a los derechos humanos en dictadura, en Upa. su gobierno. Eso, Juaco, ojo que subí un video similar y me lo bajaron 3 veces. Lo tuve que subir ¿en 3 veces. serio? Eso fue. Mira, También me pasó. ya, buen punto, pero ahí hay que, por lo menos vamos a tratar de estar atentos ahí al contenido. Oye, lo último, Borja, si alguien quiere ver, por ejemplo, la repetición de todo este live, ¿dónde lo ve? ¿En qué canal? ¿Hay YouTube o algo? Tienen que ir a YouTube. Mañana lo vamos a subir a YouTube entero para que lo puedan ver Ya, la hora y media que estuvimos acá.
y ahí lo pueden ver. El YouTube de Fronta. También vamos a hacer si ustedes siguen a Fronta Excelente. Chile, @, lo voy a escribir acá. Ahí pueden ver todos los que hemos hecho, lo guardamos siempre ahí la entrevista. Ahora vamos a subir el formato entero. Hemos estado Mira, con Barquesi, con ese Eugenio que acabo de subir es Figueroa, el Instagram, claro, es el Instagram Pancho que Rego. subimos, el Instagram de Fronta. Ahí mañana voy a subir un link. Apretan el link en la historia y lo va a llevar directamente al YouTube, para que lo puedan ver completo. Excelente. Saludos a Liana, a Muy Matías, a buena, todos, así a que, todos. me Ya, gusta. chiquillos, Saludos a la que nos dice Excelente. jóvenes Nos vemos. pubertarios. Gracias, si Fernando. hay Chao. alguien de Cerro Navia, saludos Chao. también. Que estén bien. Chao, chao. Un gustazo.